Y cuando llegó ahí le encontró a mi papá, pero como estaban separados, comenzaron las discusiones y todo eso. Y en ese momento justo ella entra a sala de parto y empieza a dar a luz y las contracciones le paran y justo yo me quedé en la mitad. En ese momento mi madre sintió las contracciones y le dice a mi papá se llamaba Mario y le dice de cariño, Maño, creo que nuestro hijo va a nacer. Le pregunta ¿por qué? Es que estoy sintiendo los dolores. Y entonces mi padre se queda y deciden llevarle a la doctora donde habían acordado que ahí iban a nacer. Pero su sorpresa fue muy inesperada porque esa doctora se había realizado un viaje de urgencias por motivos familiares. Entonces no tenía un lugar en donde nacer. Mi nombre es Nelly Carmela Jiménez Torres. Soy profesora de comunicación de nivel secundario de la institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Santa Rosa de Lima. Actualmente estoy enseñando cuarto año de secundaria. Es muy difícil en la actualidad enseñar a adolescentes. Uno tiene que entenderlos y ponerles en la posición de ellos, cómo ven la situación, cómo ven el entorno, cómo ven el curso, qué sienten por el curso. No quieren escribir, se aburren escribiendo. No lo encuentran útil, no le encuentran sentido a escribir. Y menos si son textos narrativos, me dice, ¿para qué, no? Mi prioridad es que ellos desarrollen capacidades. De esta manera que ellos puedan tomar el curso, no como una obligación, sino como un placer. Entonces busco los intereses, busco los temas de su entorno para captar la atención del alumno y que ellos se dirijan hacia ellos. Empiezo en su entorno, me voy a la literatura, me voy al desarrollo de la gramática, a la redacción, a la producción, pero vuelvo a su entorno. ¿Qué les he dejado investigar la semana pasada? Tenemos que preguntar a nuestras mamás sobre nuestra vida, nuestra historia, cómo nacimos hasta la actualidad. Y alguien descubrió algo que no sabía en ese diálogo con su mamá. Yo había nacido encogido y mis dedos estaban muy fuertes y los doctores se demoraron 5 horas en poder separarme porque la fuerza era tan grande que por ese motivo nací chico. Al iniciar un nuevo trabajo, yo me pongo una meta. ¿Y cuál es mi objetivo? Es que ellos se responsabilicen en su aprendizaje. Pero tengo que buscar un tema que esté muy cerca a ellos. Entonces, en este caso, fue la autobiografía. Y en ese momento, justo ella entra a sala de parto y empieza a dar a luz y las contracciones le paran y justo yo me quedé en la mitad. Y mi pecho dice que estaba atorado y en el momento que ya salí morada y asfixiada y la doctora no sabía qué hacer, se quedó en pánico. Y en eso mi papá entra y gracias a Dios me salvó la vida porque me quitó en brazos, me puso el oxígeno. El primer paso es que ellos investiguen con su mamá o con la persona que estaban viviendo sobre sus orígenes, cómo fue su nacimiento, cómo fue su infancia. A partir de esos datos me cuentan que ellos no conocían parte de su historia. Se empiezan a interesar en el tema. Muy bien, chicos, con todos esos datos que han recabado, tanto de la entrevista con su mamá, con su papá, y de lo que ustedes están contando, están relatando, que se acuerdan, ¿qué podríamos hacer con toda esa información que tenemos? ¿Boris? ¿Un texto narrativo? Un texto narrativo. ¿Qué tipo de texto narrativo podríamos hacer? ¿Un cuento? ¿Un cuento? ¿Qué más podríamos hacer si estamos hablando de texto narrativo? Podemos describir en la autobiografía, en cualquier de ustedes o cualquier persona que se haya acercado a nosotros, que nos haya pasado algo, podemos describirlo. ¿Qué más podríamos hacer? Muy bien, narrar anécdotas, ¿no? A ver, yo les he traído un texto para trabajar, donde por primera vez escuché el tambor tradicional usado en la música árabe, acompañamiento típico de la danza del vientre. Antes de darme cuenta, estaba bailando sobre la mesa. Fue entonces que supe que iba a ser artista. Ahora soy famosa
y me identifican por esta habilidad. ¿Por qué habilidad? Mover las caderas. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Shakira. Muy bien. ¿Qué texto es este? Narrativo. Dentro del texto narrativo, ¿cómo podríamos catalogarlo? Sí. Biografía. Una biografía. Pero dice aquí, nací en verano. Mi papá era norteamericano. ¿Es una biografía? Autobiografía. ¿Por qué es una autobiografía? Cuenta su propia vida. Cuenta su propia vida. Muy bien. Ahora, ¿qué elementos vemos aquí que debe tener una autobiografía? Nacimiento. El nacimiento es un elemento que puede ver, ¿no? Es un acontecimiento ¿de qué nivel? Familiar. Un acontecimiento familiar. En el segundo párrafo dice, cuando tenía 2 años sucedió un hecho trágico, su hermano murió. En este párrafo, ¿de qué área está hablando de su vida? Su infancia. De su infancia. ¿Por qué está contando esto? Sí, Coronado. Es un hecho que marcó su vida. Muy bien, porque es un hecho que marcó su vida. Entonces vamos a construir nuestro mapa con todos los datos que hemos recogido. Características. ¿Qué características? ¿Dónde hemos mencionado las características? ¿Por dónde están? Narrador, protagonista. Muy bien, narrador, protagonista y hechos reales. ¿Y las áreas? ¿Qué áreas podemos trabajar? Familiar. Área familiar, laboral, personal, académica. ¿Estos qué son? Las Áreas. ¿Y cuáles son los pasos para escribir una autobiografía? Primero, recuperar información de nuestros padres. Luego, nos organizamos en un esquema y redactamos en un borrador. Y después tenemos que corregir los errores ortográficos o también podemos cambiar por referentes algunas palabras que son utilizadas muy seguido. También tenemos que clasificarlo en un orden cronológico según nacimiento, infancia o adolescencia. Y por último, la redacción final. Lo que vamos a hacer ahorita, en estos momentos van a tener 10 minutos para hacer su esquema. ¿Qué iría en el primer párrafo? ¿Qué iría en el segundo párrafo? Entonces tienen 10 minutos para trabajar. Bien, vamos a escuchar a su compañera cómo ha esquematizado su autobiografía. En el párrafo 1, nacimiento, cómo nací, ¿no? En el segundo, la infancia, mi inicial, cómo fue. En la tercera, en la primaria, la separación de mis padres y también en la muerte de mi abuelita. En la 4, mi operación en la mano. Y en la 5, la adolescencia, los logros obtenidos. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es redactar un párrafo. Puede ser el primer párrafo de mi nacimiento. Si alguno no ha conseguido o recabado la información con su mamá, puede ser algo que recuerden y que hayan puesto en su esquema. Vamos a escuchar a algunos de ustedes para saber cuáles son los aciertos y cuáles son los errores para seguir redactando y completar nuestra autobiografía. El 18 de agosto de 1997 a las 4 de la tarde comenzaron los dolorcitos de mi mami, pero no nací el 18, le hice sufrir un poquito a mi creadora. ¿Qué hemos observado en este párrafo? Sí, Helen, dinos. Que todo es real. Muy bien. ¿Qué otra característica? Sí, Luis. Ella es la misma protagonista y narradora. Muy bien, ella es la protagonista, es una narradora protagonista, otra característica. Hemos copiado un párrafo en la pizarra de uno de sus compañeros para poder analizarlos, determinar los aciertos y los errores que puede tener estos párrafos para que nos sirva de base y seguir redactando todos los párrafos de nuestra autobiografía. Y así pasaron los años hasta que cumplí 4 años. Llegó el día de mi primer día de jardín
Mi mamá me llevó al jardín y justo habían 2 muñecos afuera. ¿Qué observamos acá? Sí, Luis. Redundancia. ¿Dónde está la redundancia? Y así pasaron los años. Hasta que cumplí 4 años. ¿Dónde está? ¿En qué párrafo? Día. Estos son los indicadores que voy a evaluar en la redacción de su autobiografía. La selección de eventos, los detalles en la redacción, la coherencia, la cohesión, la ortografía y por último la presentación. Tienen que recordar que estos son los indicadores. Tengan en cuenta esos criterios para evaluarse y presentar un buen producto final. Primero se revisan en forma individual, luego en parejas, y luego ya esos borradores yo los llevo a mi casa y los reviso y les doy algunas sugerencias en cuanto a la estructura, al contenido u otro por el estilo. Muy bien, chicos, ustedes ya tienen su autobiografía concluida. En esta oportunidad vamos a pedir a Lea que presente su autobiografía para a partir de ello analizar si está cumpliendo con los indicadores. Un 19 de octubre a las 10 de la noche mi madre Gladys Margot Carlos Sedano comenzó a tener contracciones y mi padre Víctor Torraca Santillana la llevó al hospital Negreiros, Callao, donde este pechito nació al día siguiente a las 8 de la mañana con 3 kilos y 50 gramos. Gracias a Dios sin complicaciones, pero con alergia al polvo, a la pelusa, a los animales, algunos medicamentos, etc. Como todo niño o niña de esa edad, no quería que me dejaran sola en un lugar extraño. Los primeros días lloraba, pero poco después me acostumbré. Mi niñez no fue tan linda, pasé por muchas dificultades a temprana edad. Mis padres eran separados. El único sustento. Y les indico, ¿no?, que la escritura nos ayuda a desahogarse, a escribir, porque a veces cuando estamos irritados o estamos con pena, con mucha tristeza, escribimos y cuando volvemos a leer lo que hemos escrito, eso nos va a servir para reflexionar y de repente no enfrentar una situación parecida con más interés y con más firmeza. Que este vínculo entre profesor y alumno es vital y es vital para la formación de jóvenes, porque al final el curso de literatura, lo que yo le enseñe, enseñándole comunicación, lenguaje, les va a servir para la vida, pero no hay nada más importante que el vínculo que estrechamos para formar a ese estudiante que viene como una persona digna, valiosa para nuestra sociedad. Mari ha decidido contar ese episodio, pero todavía le cuesta superar ese momento. Como a muchos de ustedes y como a muchos de nosotros, todavía nos cuesta superar momentos dolorosos que han marcado nuestra vida. Pero es bueno escribir, es bueno sacar esos sentimientos que tenemos guardados para que nosotros podamos analizarlo, reflexionarlo y madurarlo. Érase una vez una tarde de un 20 de enero en que llegaba al mundo un bebé llamado Enrique Napoleón Santillán López. Sí, Napoleón es un nombre muy común, pero ese nombre lo eligió mi padre en honor a mi abuelo. Mi padre había muerto y dejó viuda a mi madre, que tuvo que salir adelante como sea para darnos lo mejor, para que tengamos un buen bienestar y estudio. Y una chica maravillosa como tú, ¿cierto? Aplausos a Sheila que ha compartido. Muy bien. Primaria lo empecé a los 6 años. Conocí a profesores excelentes que me ayudaron bastante, pero también tuve hechos importantes que me marcaron la vida. Fue la pérdida de mi abuelito a la edad de 7 años, aquella persona que me recogía del nido o del jardín. También fui asmático por el motivo de sufrir de alergia a los ácaros que me detectaron tiempo después, y eso me hizo alejarme del colegio. Muy bien. ¿Qué comentario podemos hacer?
Estuvo muy bien seleccionados los eventos, habían los conectores, pero aquella también. Hubiera sido un poco más específico sobre sus crisis asmáticas, en qué tiempo, en qué año lo comenzó a tener. Y entonces hubiera sido un poco más interesante. Hubiese sido más específico en qué crisis asmática lo tenemos en el segundo indicador, detalles en la redacción. Estuvo muy bien porque detalló sobre la muerte de su abuelito, que que hasta ahora dejó un vacío en su corazón, y sobre los problemas que tuvo sobre las alergias. Creo que estuvo bien porque también lo detalló y pudo explicarnos bien. Hemos leído algunos trabajos y he visto muchos aciertos en ese trabajo. Felicito la voluntad que han tenido al hacer este trabajo, el esfuerzo que han puesto. Pero ahora quiero saber cómo se sintieron. A ver, yo aprendí acá un significado muy valioso de lo que significa la vida, aunque aún me he quedado con muchas dudas, y lo único que quisiera saber sería cómo me sentí yo en ese momento, en cada etapa de mi vida. Bueno, he aprendido a redactar una autobiografía con los pasos que usted nos ha enseñado, usar conectores, los puntos y la cohesión. Al momento de escribir mi autobiografía me sentí muy feliz porque recordé muchas etapas de mi vida que me hicieron, mi mamá me hacía recordar cada vez que lo contaba muchas cosas, ¿no? Y a la vez me sentí triste porque me enteré de muchas cosas que sucedieron en mi casa que no sabía, ¿no? La muerte de mis abuelitos, todo eso. Y me sentí muy emocionada, ¿no? Expresar mis sentimientos y seleccionar los momentos importantes de mi vida. Para mejorar mi redacción, conocerme a mí mismo y usar mejor los conectores y referentes. Hemos logrado redactar la autobiografía con coherencia y cohesión, demostrando nuestra responsabilidad. Felicitaciones para ustedes. Bravo. Aprender a escribir es muy importante, no solamente en la vida académica, sino también en el rubro social. También le sirve el proceso, porque hay una investigación y le estoy incentivando en la búsqueda de la investigación para que tenga referentes reales. Y también al escribir, sobre todo, le sirve para sensibilizarse y despertar sus emociones que muchas veces no quieren afrontarlas, no quieren enfrentarlas. Y también para desarrollar vínculos, ¿no? Tengo muchas satisfacciones. Enseñar es mi pasión. Cada año que empiezo con un proyecto nuevo, con un grupo nuevo que va a tener muchas dificultades, muchas falencias, pero ahí está, ¿no? Ahí está la labor del profesor. Conseguir que esas capacidades que no están logradas sean desarrolladas a plenitud. Es la promoción 2012 mi hijo, ¿no? Y de la cual le ha servido bastante lo que le enseñó la profesora Nelly, tanto, ¿no?, en la academia, como seguía la clase de literatura, razonamiento verbal y lenguaje, ¿no? Y todo ese curso se le hace más fácil en la academia a mi hijo, y de la cual que él ha conseguido un ingreso a San Marcos. Primeramente, a los chicos les hagan seguimiento los padres, porque a veces los profesores pueden dar todo y en casa no hay apoyo, entonces de nada sirve, ¿no? Para el Día de la Madre hizo una autografía de nosotras, y cuando mi hijo me regaló para el Día de la Madre, lloramos porque era una historia de nosotros mismas, ¿no? Ella nos hacía hacer más fácil el entendimiento de las obras, sobre todo las más complicadas, con análisis. Nos hacía un análisis sobre la obra, de todo eso, y para mí fue más fácil asimilarlo así. Nuestra capacidad de análisis mejoró con ella. Que contribuya dándole información, dando los insumos para que él pueda escribir. Y también felicitando el trabajo de... Yo como profesora
Yo sé que es muy difícil trabajar, enseñar a adolescentes por el entorno en que vivimos. Es difícil. Lo que yo sugeriría era que los maestros partan de los intereses de los chicos, qué les gusta y qué no les gusta, para poder aplicar estos conocimientos y desarrollar sus capacidades.